Entonces, hoy vamos a ver la clase correspondiente a tejidos básicos y epitelio. Esta clase es relativamente sencilla, por así decirlo, aunque es extensa, por supuesto que sí, pero es sencilla, y sumamente importante, porque es en esta clase donde ustedes conocerán apenas las generalidades de los 4 tipos de tejido que forman a todo su cuerpo. Del órgano que ustedes me platiquen, el que sea, va a estar formado en mayor o menor proporción por estos 4 tipos de tejidos básicos. Por eso los llamamos tejidos básicos en esta clase. ¿Estamos? Entonces, como siempre vamos a empezar viendo las generalidades de la clase y vamos a ver que en sí los tejidos son cúmulos celulares organizados. ¿A qué nos referimos con esto? Por eso en clases previas vimos la morfología de la célula, cómo se estaba estructurada la célula y cómo sus diferentes estructuras pueden variar en respuesta a la función que vaya a tener el tejido. Y esta va a estar determinada evidentemente por la función del órgano que esté formado por estos tejidos. Y esto evidentemente, pues, por la función del sistema al cual pertenezca este órgano. Entonces, fíjense cómo vamos de lo micro a algo un poquitito más macro, que a final de cuentas sigue siendo micro, ¿sí? Nos referimos a la célula. Cómo la célula puede impactar sobre la función del tejido y cómo la función del tejido puede impactar sobre la función del órgano y por ende del sistema. Entonces, los tejidos son cúmulos de células. Células organizadas de una forma muy característica y con una función muy específica. Vamos a ver cómo cada uno de estos tejidos se puede organizar de forma muy reconocible. Probablemente todavía vayan a ver ustedes este tipo de imágenes y digan, ¿qué estoy viendo? Es muy complicado probablemente, pero van a ver poco a poco cómo van a identificar estos 4 tejidos básicos para identificar, por ende, la forma en la que se estructura para formar un órgano. De tal manera que al final del semestre, ustedes deben de ser capaces de reconocer en una laminilla la organización de cada uno de estos tejidos para determinar de qué órgano se trata. En eso consiste su examen de laminillas. ¿Estamos? Entonces, veremos que un tejido es un conjunto de células con una función colectiva. Entre todas esas células cumplen una función determinada y que tienen la capacidad de comunicarse por medio de uniones muy especializadas que se encuentran en las regiones de las cuales platicábamos previamente, la región lateral y también la región basal, ¿por qué no? Y la región apical inclusive, y por medio de diferentes receptores que, como ya habíamos platicado en su momento, pues son proteínas que regularmente se encuentran a nivel de la membrana. Ahora, tenemos entonces 4 tipos de tejidos básicos. 1, epitelio. 2, músculo. 3, nervioso. Y por último, 4, tejido conectivo o conjuntivo. Es exactamente lo mismo. Son formas diferentes de decirle a lo mismo. El tejido epitelial tiene la característica de revestir superficies y tapizar cavidades, además de formar glándulas. Revestir superficies. ¿Qué tipo de epitelio se les ocurre que pueda revestir una superficie? Simplemente la piel. Su piel es un epitelio. Está revistiendo una superficie. ¿Cuál? Toda la superficie externa de su cuerpo. Y tapiza cavidades. Díganme alguna cavidad en su organismo. Lo que quieran, con confianza, díganlo. Tubo digestivo. Tubo digestivo. Todo el tubo digestivo está revestido por un epitelio. Todo. ¿Qué otro? ¿Cómo? Las venas, por supuesto, los vasos en general, arterias y venas, tienen un epitelio que recubre esa cavidad. ¿Qué otro? Los pulmones tienen epitelio, los intestinos ya dijeron en el tubo digestivo, el corazón, la cavidad abdominal, la cavidad torácica, todos estos están revestidos internamente por un epitelio. Es como la pintura de este salón, está revestido este salón por una pintura aquí interna. Podría ser ese el epitelio. Sin embargo, también por fuera está revestido por una pintura, ese es su epitelio externo. Entonces el epitelio se caracteriza por revestir superficies y cavidades. Ahora, el tejido muscular tiene la característica de
estar formado por células con una capacidad muy exclusiva, la capacidad de contraerse. Son células contráctiles que al contraerse van a ser responsables del movimiento. El movimiento del tejido en general o del órgano, vaya, donde se encuentren. Estamos hablando de los músculos como tal, o de los músculos que se encuentran en el tubo digestivo, por ejemplo, o del músculo del corazón, o del músculo de los mismos vasos, las arterias y venas tienen una capa de músculo también. Todos los órganos están formados, al final de cuentas, por estos cuatro. Entonces, prácticamente todos sus órganos tienen en alguna proporción mayor o menor cantidad de músculo, epitelio, como ya lo hemos visto, y como veremos, tejido nervioso y conectivo. Por así decirlo, las células del tejido muscular, digámoslo, son largas, por así decirlo. Este es un ejemplo. Y tienen la capacidad de contraerse en sentido longitudinal. ¿A qué nos referimos con esto? A cortarse. Y al acortarse, se hacen más pequeñas. Esa es su capacidad contráctil. ¿De acuerdo? Ahora, el tejido nervioso es un tejido muy especializado, muy importante en la recepción de impulsos. ¿Impulsos de qué tipo? Impulsos nerviosos, si ustedes quieren, impulsos bioquímicos en general, capaces de ser recibidos por este tejido. Este tejido además recibe los impulsos. Por ejemplo, el simple hecho de que ahorita, en este momento, ustedes me estén escuchando, es un impulso sensitivo, que gracias a tejido nervioso que se encuentra a nivel de su oído interno, es conducido hacia una región del sistema nervioso llamado sistema nervioso central, llamada, en este sentido, su encéfalo, lo que ustedes conocen malamente como su cerebro, porque no se llama cerebro, se llama encéfalo. Cerebro es apenas una pequeña porción de su encéfalo. Cuando ustedes dicen mi cerebro, híjole, pobrecitos, tienen muy poquito entonces, ¿sí? Entonces, este tejido es capaz de captar, recibir este impulso, este estímulo, conducirlo al sistema nervioso central, ahí integrarlo. ¿Integrarlo en qué sentido? Que ustedes puedan saber o determinar lo que están escuchando, que puedan asimilarlo y además transmitir una respuesta. Otro ejemplo, yo puedo tocar aquí la pared, sin verla inclusive, y únicamente el impulso sensitivo que se da gracias a este tejido en las yemas de mis dedos, yo puedo determinar que esto es rugoso. ¿Pero cómo lo puedo determinar? Viaja un impulso nervioso a través de tejido nervioso que va desde mis dedos hasta mi encéfalo, y en mi encéfalo lo integro como que esto es rugoso, o por ejemplo, si esto estuviera caliente, si fuera una estufa prendida, podría desencadenar también una respuesta para que yo quite la mano. Es importantísimo este tejido, todos en realidad, pero este es muy especial. Y por último, el tejido conjuntivo o conectivo. Su nombre lo dice, ¿qué va a hacer? Conectar o conjuntar a los otros tres. ¿De acuerdo? Vamos a ver características básicas de cada uno de estos. Cada uno de estos tejidos tiene propiedades morfológicas y funcionales específicas dependiendo del órgano donde se encuentren. En unos órganos va a haber mayor cantidad de músculo probablemente que de tejido conectivo, mayor cantidad de epitelio que de tejido nervioso, probablemente viceversa. Hay una gran variedad dependiendo del órgano del que estemos hablando. Y a su vez, cada uno de estos lo podemos subdividir de muchas formas. Por ejemplo, el epitelio, como lo veremos más adelante, lo podemos subclasificar o subdividir según la cantidad de capas o la forma de sus células. El tejido conectivo lo podemos subdividir o clasificar según la cantidad de células y la cantidad de fibras que lo forman. El tejido nervioso, según si son neuronas o son células de sostén, células funcionales o meramente de sostén. El tejido muscular depende de si es voluntario o involuntario, etc. Aquí tenemos un ejemplo. Esta que ustedes ven aquí es una laminilla de tejido epitelial. Fíjense las características del epitelio. El epitelio tiene una gran cantidad de células que pueden organizarse de formas diversas, como lo veremos más adelante, pero su característica principal es que estas células están íntimamente relacionadas entre sí. Prácticamente no hay espacio entre ellas y se posan
sobre una cierta cantidad de un tejido diferente llamado tejido conectivo. Recuerden, el tejido conectivo está entre todos los demás. Ahora, el tejido muscular, si ustedes se fijan, en este caso, en este tipo de tejido específico, aunque vamos a profundizar más en estos tejidos en su respectiva clase, está formado por células largas con forma de fibra que tienen cierta separación entre ellas. No necesariamente están tan adheridas entre sí como es el caso de los epitelios. En esta laminilla de tejido nervioso, este es un corte de una estructura llamada nervio. Veremos más adelante que es muy diferente axón, neurona, nervio. Son cosas completamente diferentes, entonces no quieran pensar ahorita que esto es una sola célula, ¿no? En realidad estos son una gran, pero gran cantidad de células junto con tejido conectivo, ¿sí? Platicaremos más de eso en la clase específica de tejido nervioso. Y por último, el tejido conectivo. Las características del tejido conectivo pueden ser muy variables. Y hay una gran subdivisión del tejido conectivo. En puro tejido conectivo yo creo que nos vamos a llevar cerca de 3 o 4 clases, o hasta más en un momento dado, ¿sí? El tejido conectivo tiene la característica, fíjense, a diferencia del tejido epitelial que está aquí abajo, el tejido conectivo, ¿dónde ven núcleos? Están muy dispersos entre sí los núcleos. ¿Qué significa esto? Que sus células pueden estar muy dispersas entre sí en un mar de una sustancia llamada matriz extracelular, que está formada por elementos formes, como pueden ser fibras, por ejemplo, fibras de colágeno, y elementos no formes, por ejemplo, agua, ¿de acuerdo? Veremos sus características en cada una de sus clases. Ahorita quiero que ubiquen que hay 4 tipos de tejidos básicos y sus características generales. Entonces, como lo comentábamos ya previamente, el epitelio se va a caracterizar por tener una íntima aposición celular, es decir, sus células están muy continuas entre sí y siempre los epitelios están en contacto con una superficie libre. ¿A qué nos referimos con una superficie libre? Pues ya sea la cavidad o el medio externo, ¿de acuerdo? Pero siempre están en contacto con una superficie libre. ¿Se acuerdan que platicábamos acerca de que los órganos, por ejemplo, pueden tener una luz? Sí. ¿A qué nos referíamos con una luz? Un espacio. Un espacio, sin duda. En esa luz, ese espacio, esa cavidad, va a estar revestida por este epitelio. Están muy adheridas entre sí. Imagínense que cada uno de ustedes son una célula. Si los juntáramos un poquitito más, estarían más compactados entre sí. Así se organizan las células del epitelio, están muy unidas entre sí. Y forman una barrera entre el espacio libre que está acá abajo y el tejido conectivo que está profundo a este epitelio. Siempre hay tejido conectivo por debajo de este epitelio. Y se puede entonces subclasificar al epitelio según la forma de sus células o la cantidad de capas que formen. ¿Cómo es esto? De esta manera. Según la forma de las células, podemos subclasificar al epitelio en epitelio plano. Fíjense cómo en el epitelio plano, que tiene otro nombre, ¿quién lo leyó? Escamoso, efectivamente. Se le puede llamar plano o escamoso por la forma de sus células. Sus células precisamente son aplanadas, parecen escamas. Por eso se le llama epitelio plano o escamoso. Puede ser cúbico. Fíjense en la forma de sus células. Como cubos, como daditos precisamente. ¿Sí? O puede ser en un momento dado cilíndrico. ¿Por qué? Pues la forma de estas células son más altas. Tomen en cuenta que aquí estamos valorando 3 dimensiones. La altura o la longitud de la célula, el ancho y el espesor en un momento dado. Pero sobre todo aquí nos sirve la longitud o la altura y el ancho. Donde estas dimensiones son similares, pues bueno, estamos hablando del epitelio cúbico. En las células en las que su ancho predomina sobre su alto, bueno, pues son epitelio plano. Y donde predomina lo alto sobre lo ancho, pues es epitelio cilíndrico. Esto según la forma. Ustedes pueden encontrar estas formas de epitelio
en diferentes regiones. Ahora, en clases pasadas también me decían, pero hay un epitelio de transición. Sí, también es otro tipo de forma, por supuesto que sí. Ese es muy específico, un epitelio llamado de transición, que tiene capacidad de distensión, inclusive estas células, se encuentra en la vejiga y en los ureteres, por ejemplo, en el sistema urinario. Bueno, ahora, eso es la clasificación según la forma. Según la cantidad de capas, pueden ser otras tres clasificaciones diferentes, o tres puntos diferentes. Cuando hay una sola capa, se le llama simple, una capa simple. Estratificado, cuando hay dos o más capas. Y por último, como en este caso, hay uno llamado pseudoestratificado. Pseudo significa similar. Pseudoestratificado porque pareciera que las células están a diferentes niveles. Sin embargo, todas las células están en contacto con la base de este epitelio, a lo cual llamamos membrana basal. Membrana basal. Ejemplos. Aquí tienen, por ejemplo, este epitelio. ¿Cuántas capas tiene? ¿Cuántas le ven? Una. ¿Y qué forma le ven ustedes? Cúbica. Tienen una forma cúbica. No predomina la altura sobre el ancho en estas células prácticamente. Probablemente en una digan, sí, aquí está un poquito más alta. No, pero en general son cúbicas, ¿sí? Entonces, ustedes le van a llamar a este tipo de epitelio cúbico simple o simple cúbico. Cualquiera de las dos es lo mismo. No le pueden decir epitelio cúbico nada más. No le pueden decir epitelio simple. O no le pueden decir cúbico simple o simple cúbico nada más. Tiene que ser los tres. Epitelio simple cúbico o epitelio cúbico simple. En ese orden es lo mismo. Pero tienen que ser los tres. ¿Tu nombre? Alan. ¿Alan qué? Alan Iván. ¿Iván qué? Chávez. ¿Chávez qué? Mayoral. Alan Iván Chávez Mayoral. Si yo te digo Alan nada más, pues hay muchísimos Alans en la vida. Si yo te digo Iván, hay más. Chávez, no se diga. Mayoral, quién sabe, pues. Pero es el nombre completo como tienen que llamar ustedes a las cosas. ¿Sí? Cosas, no personas. Ahora, esta laminilla, ¿cuántas capas tiene? Muchas. No las cuenten, muchas. ¿Sí? ¿Y qué forma le ven a estas células? ¿Qué forma? No cuántas capas, ¿qué forma? Parecieran ser planas, ¿verdad? Parecieran ser planas. Entonces, ¿cómo le llamarían a este epitelio? Epitelio estratificado plano. Epitelio plano estratificado o estratificado plano, ¿sí? Ahora, si ustedes se fijan, aquí en la base de este epitelio, las células tienen otra forma. Tienen una forma aparentemente cúbica. Entonces, ¿por qué no le llamamos epitelio cúbico estratificado? Porque se toman las que están en la superficie. Se toman en cuenta para la nomenclatura las que se encuentran más cercanas a la superficie. Entonces, este es un epitelio plano estratificado. Perfectísimo. Por último, ¿qué ven ustedes aquí? Tienen forma cilíndrica, por supuesto que sí. Fíjense cómo predomina la altura sobre el ancho de estas células. Ahora, ¿ustedes cuántas capas ven? ¿Una o muchas? Aquí en realidad parece que son muchas capas. ¿Por qué? Por la posición de los núcleos. Pero en realidad se trata de una sola capa. El corte no nos permite ver porque hay unas células adelante de otras y demás, pero aquí todas las células están en contacto con la membrana basal, ¿sí? De tal manera que a esto se le considera un epitelio cilíndrico pseudoestratificado en efecto, ¿de acuerdo? Ustedes pueden hacer combinaciones de todas estas clasificaciones. ¿Puede ser en un momento dado cúbico estratificado? Bueno, pues puede ser. ¿Puede ser plano simple? Puede ser. ¿Puede ser cilíndrico, no sé, estratificado? Pueden hacer combinaciones. Y de lo que nos vamos a encargar después de ver la histología general, y me refiero tejidos básicos,
epitelio, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso, vamos a ir desmenuzando por sistemas la histología de su cuerpo. Vamos a ver, por ejemplo, la histología del todo el tubo digestivo. Pues el epitelio de esta región del tubo digestivo es así. El epitelio de acá es acá, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer con el músculo, vamos a hacer con el tejido conectivo y con el tejido nervioso de cada uno de sus órganos. El tejido conectivo o conjuntivo se caracteriza, como ya lo comentábamos, a diferencia del epitelio, porque sus células están muy separadas entre sí. Son como islas en un gran y extenso mar de matriz extracelular. La matriz, recuerden ustedes, no nos referimos a la matriz de su mamá, no, nos referimos a una sustancia o matriz extracelular que puede llegar a tener elementos, en este caso, con forma, a los cuales llamamos elementos formes, como son diferentes fibras de colágena, fibras de elastina, etc. O elementos que no tienen forma, ¿sí? Elementos formes y elementos no formes, como puede ser agua y como puede ser otro tipo de proteínas. Ya lo veremos eso más adelante. Y este se clasifica según la cantidad de células y el tipo de matriz extracelular que tenga. Se puede clasificar en tejido conectivo denso y tejido conectivo laxo. A su vez, el denso puede ser modelado y no modelado, etc. Ya lo veremos eso en las clases específicas de tejido conectivo. Este es un ejemplo de una laminilla de tejido conectivo. Fíjense, ¿dónde ven núcleos? Muy separados entre sí. Por ahí están dispersos los núcleos, entonces sus células están muy separadas. Y fíjense en todo este extenso mar de rayitas, estas rayitas que ven aquí, muchas, son fibras. Y todos esos espacios que se encuentran entre estas fibras son elementos no formes de esa matriz extracelular. Aquí nuevamente lo pueden observar y aquí vamos a ver una característica que distingue, y ya se nos estaba pasando a hablar, del epitelio del tejido conectivo. El epitelio no tiene esto, vasos. El epitelio no tiene arterias ni venas. Las arterias y las venas corren a través del tejido conectivo. Todos ustedes ya lo sabían esto. De una u otra manera ya sabían que el epitelio no tiene vasos sanguíneos. Es decir, los nutrientes que vienen a través de los vasos sanguíneos, a través de la sangre, son difundidos a través de este tejido conectivo hacia el epitelio. ¿Cómo lo sabían ustedes? Sin darse cuenta, lo sabían sin saberlo a la vez. Todos ustedes, me imagino que se han llegado a cortar con una hoja, por ejemplo, un dedo con una hoja. ¿Siempre sangra? No, ¿verdad? Hay ocasiones, es más, alguna vez seguramente ustedes hasta jugaron con algún alfiler a clavárselo ahí en la puntita del dedo y no sangraba. ¿Por qué? Porque el corte o la lesión que ustedes estaban produciendo no era lo suficientemente profunda para atravesar todo el epitelio y llegar hasta el tejido conectivo, donde se encuentran los vasos. Lo hacían únicamente a nivel del epitelio. Por eso no sangraba. ¿O por qué cuando ustedes van a la playa se descaman y no sangran? Arde, sí, claro, pero no sangran. A menos de que tengan una quemadura ya más extensa, ¿sí? ¿Qué sucede? Eso es únicamente epitelio. Pero si ustedes se cortan de forma más profunda con la misma hojita de papel o niños mensos se clavaron el alfiler más profundo, van a sangrar, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque están llegando ya al tejido conectivo, sobrepasan el epitelio y llegan al tejido conectivo. Bueno, entonces el tejido conectivo tiene vasos. Las dos laminillas anteriores que veíamos eran características del tejido conectivo laxo. Tejido conectivo denso, fíjense cómo se organiza. Hay diferencias en sus fibras y en la organización de sus células que veremos más adelante. Ahora, el tejido muscular, comentábamos que está formado por células cuya característica funcional es que son contráctiles, pueden contraerse. El citoplasma de estas células tiene una gran cantidad de proteínas específicamente llamadas actina y miosina, que estas son las proteínas encargadas de la contracción de la célula. Están formados por grupos de fibras o de células muy alargadas
que se orientan según el eje o la longitud del órgano donde se encuentren. Por ejemplo, el músculo bíceps. Ustedes en anatomía seguramente les van a preguntar, dime la inserción proximal y la inserción distal del bíceps. ¡Ay Dios! Entonces, si ustedes aprenden simplemente la inserción proximal y distal de un músculo, van a saber cómo corren sus fibras, porque sus fibras corren en ese sentido. Si el bíceps viene desde la región del hombro hasta la región del antebrazo, sus fibras corren en ese sentido. Son, por así decirlo, verticales, por así decirlo. Al contraerse, se contraen según su eje mayor, es decir, esa longitud, para acercar esos dos extremos. ¿De acuerdo? ¿Se comprende esto? Sí. Vamos a ver en la clase de músculo que hay tipos de músculos muy específicos o categorías o clasificaciones. Como es el caso del músculo esquelético, que tiene la característica microscópica de ser estriado y se llama esquelético precisamente porque se relaciona con el tejido óseo o el esqueleto, el hueso en este caso. Músculo cardíaco, que también tiene la característica microscópica de ser estriado, eso ya lo veremos o profundizaremos en eso más adelante, y el músculo lisos, que se le llama liso porque no tiene estrías como los anteriores. El tejido nervioso está formado por dos grandes grupos celulares, neuronas y células de sostén. Las neuronas son estas células altamente especializadas en la recepción, la integración y la transmisión de impulsos, como lo comentábamos ya previamente. Y están formadas por un cuerpo y una serie de prolongaciones, como son las dendritas y un axón. Profundizaremos más todavía, profundamente en esto en la clase de tejido nervioso. Las células de sostén, como veremos, tienen diferentes nombres según en qué región del sistema nervioso se encuentren. Para esto, antes de ver la clase de sistema nervioso, les voy a subir una clase en un video de introducción al sistema nervioso. Introducción al sistema nervioso va a abarcar desde cuestiones anatómicas hasta funcionales para que comprendan el porqué de estas células. Los mismos ejemplos que ya platicábamos. Y ahora vamos a ver el tema específico de epitelios. Como ya platicábamos, los epitelios se caracterizan porque sus células se organizan en láminas muy contiguas entre sí, muy unidas entre sí. Y ya platicábamos que revisten superficies y cavidades. Pero además, los epitelios tienen la capacidad de formar unas estructuras llamadas glándulas, que las glándulas se encargan de producir una serie de secreciones. Van a ver ustedes en embriología que hay diferentes capas o diferentes derivados de células que formarán a todos sus tejidos. Estas tres capas se llaman ecto, meso y endodermo. A final de cuentas, a través de estas tres capas llamadas capas germinales, se pueden formar diferentes tejidos. El epitelio puede provenir de estos tres. Como ya lo platicábamos, el epitelio es un tejido avascular, no tiene vasos. Los nutrientes se difunden desde el tejido conectivo que se encuentra adyacente o profundo al epitelio. Ya platicábamos que sus células se empaquetan de forma muy compacta y permanecen unidas unas con otras por diferentes complejos de unión. Complejos de unión que encontraremos en la región lateral y en la región basal de estas células, donde van a estar cimentadas sobre la matriz extracelular del tejido conectivo que se encuentra por debajo de ellas. De tal manera que es diferente el término membrana basal a la lámina basal. La membrana basal, estamos hablando de la membrana celular que se encuentra en la base del epitelio precisamente. Y a su asociación con el tejido conectivo que se encuentra por debajo, le llamaremos lámina basal. Diferentes términos, membrana basal y lámina basal. Por así decirlo, podríamos considerar que la membrana basal forma parte de la lámina basal.
¿Se comprende esto? Ahora, ¿qué funciones tiene el epitelio? Pónganse a pensar en cualquiera de sus epitelios. Sus epitelios los protegen, sin duda alguna. Por ejemplo, su piel los protege de los rayos ultravioleta, los protege del frío, los protege del calor, los protege de diferentes sustancias. Tiene función de transporte de moléculas entre las mismas células o desde la superficie hacia el tejido conectivo que se encuentra profundo al epitelio. Tiene también la función de secreción. ¿Hacia dónde? Hacia las cavidades o hacia la superficie libre. Absorción, ¿de acuerdo? Y control de movimiento de iones y moléculas, así como la detección de sensaciones. La detección de sensaciones no es tanto por el epitelio como tal, sino por el tejido nervioso que se encuentra o puede estar asociado a este epitelio. Alguien deme un ejemplo de absorción. Intestino. En el intestino, como ya bien lo habían comentado, el intestino se encarga de absorber nutrientes. Dicen por allá estómago. No, el estómago no absorbe. El estómago secreta ácido clorhídrico, el epitelio del estómago, diferentes componentes que formarán al ácido clorhídrico. Pero los nutrientes derivados de la digestión se absorben en el intestino. Entonces fíjense cómo en un mismo sistema, en el sistema digestivo, el epitelio a diferentes niveles puede tener funciones diferentes. Mientras en el estómago perfecto secreta, en el intestino absorbe. Y a su vez en el intestino también puede secretar diferentes sustancias, no ácido clorhídrico, pero puede secretar. Entonces son variadas estas funciones. Su piel. ¿Cuál es la principal función de su piel? Específicamente la piel. Protección. ¿Pero qué más puede hacer su piel? Absorción. Puede absorber y puede secretar también, ¿cierto o no? Sí. ¿Sí? Por eso los pacientes, por ejemplo, con quemaduras, pacientes en la unidad de terapia intensiva de quemados, pueden tener desequilibrios metabólicos tremendos, simplemente porque la pérdida de la piel va a traer alteraciones de absorción, de secreción, de protección. Son pacientes muy delicados. Es un ejemplo. Como ya lo platicábamos, los epitelios se pueden subclasificar según la forma o según la cantidad de capas. Ya no vamos a profundizar en esto porque ya lo hablamos previamente. Nuevamente la diapositiva que ya habíamos pasado. Y ahora vamos a hablar de las diferentes regiones de estos epitelios. Ojo, cuando yo les digo regiones de los epitelios, no estoy hablando en conjunto. Estoy hablando de las regiones que puede presentar cada célula. Si ustedes se fijan, si aquí separamos esta célula, vamos a ver que en esta célula tenemos diferentes zonas, diferentes regiones. La cabecita, los piecitos, los bracitos, si ustedes quieren. La región apical, porque se encuentra en el ápex, en el vértice, en la cima de esta célula. La región basal se encuentra en la base y las regiones laterales hacia los lados. Es como la cajita donde venía su refrigerador que decía este lado hacia arriba, la región apical, este lado hacia abajo, pues obviamente la región basal, y no lo desacomoden de ahí porque se les echa a perder el refrigerador, ¿sale? Entonces estas células tienen estas mismas regiones. En la región apical vamos a ver que la región apical se encuentra en contacto con la superficie libre. De aquí estamos hablando sobre todo en las células en la región más superficial, cuando hablamos, por ejemplo, de células de un epitelio estratificado, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver que en la región apical podemos encontrar muchas estructuras. Entre estas, canales iónicos. Canales iónicos, ¿recuerdan qué proteínas formaban las proteínas canal o qué característica tenían las proteínas canal? Transporte pasivo. Transporte pasivo que mediante un gradiente de concentración permiten el paso sin utilizar energía de sustancias de un lado hacia otro. Proteínas de transporte como proteínas bomba. ¿Qué características tenían estas?
están implicadas en el transporte activo, donde se necesita energía para el paso de sustancias. Glucoproteínas, recuerdan, glucoproteínas son proteínas asociadas a carbohidratos y regularmente tienen la función de No sé, como sensorial. receptores, no sensorial, porque sensorial estamos hablando de tejido neuronal, Como señalización más bien. señalización y de recepción, ¿sí? Pero además fíjense que en la región apical también podemos encontrar otras formaciones muy especiales, típicas exclusivamente de los epitelios, microvellosidades y cilios. Vamos hablando de ellas. Ya no tiene mucho caso ahorita hablar de las proteínas de canal, de bomba, receptores, etc. Eso ya lo vimos en morfología celular. Vamos hablando aquí de las microvellosidades. Ya comentaba su compañera que las microvellosidades, su nombre lo dice, son como pelos muy pequeños. Estas microvellosidades, si nosotros tomamos un pedazo aquí de la membrana de la región apical y la analizamos al microscopio, vamos a poder ver esta extensión que observan ustedes aquí. Esa extensión es una sola microvellosidad, una sola. Las microvellosidades son una extensión de la membrana, ¿sí? Fíjense que aquí la membrana asciende hacia el espacio libre, hacia la superficie, lo cual aumenta exponencialmente la superficie de esta membrana, el volumen, por así decirlo, de la célula, ¿sí? Esta microvellosidad está formada en su núcleo por diferentes filamentos. Filamentos, recuerdan ustedes que los vimos en qué parte. ¿Son qué? Los filamentos, ¿qué son? Son organelos no membranosos, que pueden ser finos, que pueden ser intermedios, que pueden ser gruesos, claro que sí. Aquí vamos a encontrar unos filamentos finos de una proteína llamada actina, unidos entre sí por otras proteínas llamadas fimbrina, que estos a su vez adhieren a todos estos filamentos al citoesqueleto celular de filamentos intermedios, lo cual le confiere a estas microvellosidades una estructura o una forma, por así decirlo, rígida, ¿sí? Que hace que la membrana de la célula pueda emerger todavía más hacia la superficie, hacia la cavidad, por así decirlo. Y eso aumenta la superficie de la célula. ¿Para qué tendría que aumentar la superficie de la célula? ¿Para qué se les ocurre? Por ejemplo, ¿Para qué, perdón? ¿Cómo? absorbiendo. Esto aumenta la superficie de la célula para que exista, más superficie en contacto con lo que pase por allá arriba. Y al entrar más en contacto, es más fácil la absorción de nutrientes, por ejemplo. Por eso estas microvellosidades son muy típicas en donde ustedes tienen que absorber nutrientes. Sus intestinos, precisamente. Porque la función de sus intestinos es esa, la de absorción. Entonces, fíjense cómo la forma de la célula y sus características afectan muchísimo la función del tejido. Y la del tejido, por ende, el órgano. Y el órgano, por ende, el sistema. Todos ustedes han tenido alguna alteración alguna vez donde la función de estas microvellosidades se pierde o donde las microvellosidades pueden barrerse y pueden desaparecer en un momento dado. Se puede lesionar la célula y estas microvellosidades pueden perderse. ¿Se vuelven a formar? Sí, claro que sí, pero se pueden perder. A eso se le llama gastroenteritis aguda o lo que ustedes conocen como una bilivulgar diarrea, donde se pierde la superficie de contacto y al perderse esta superficie de contacto se pierde su función, que es la de absorción. Y si no puede absorber su intestino, todo va a salir líquido, porque su intestino absorbe una gran cantidad de líquido. ¿Estamos? Perfecto. Imagínense esto como algún compañero que tenga los pelos parados. ¿Sí? Su compañero con los pelos parados se baña
y el agua entra en contacto con una superficie mayor. Son todos y cada uno de esos pelos. Ahora imagínense que su compañero, y bueno, ya está, es más difícil secarse y demás, ¿no? La cantidad de cabello. Imagínense que su compañero es como yo, que se está quedando pelón, o que su compañero se rapa. ¿Qué va a pasar cuando se bañe? ¿Qué va a pasar con el agua? Resbala por completo. Apenas entra en contacto y se va. ¿Sí? ¿Qué sucede si nosotros quitamos estas microvellosidades? Lo que esté aquí arriba en la superficie no va a entrar en contacto. Puede entrar en contacto, pero no de forma tan íntima cuando tenemos una gran cantidad de microvellosidades. Y aquí lo podemos observar. Esta es una laminilla precisamente de epitelio intestinal, donde ustedes van a poder observar aquí arriba, ¿qué creen? Las microvellosidades. Fíjense que están en la región apical precisamente. ¿De acuerdo? Ahora, las microvellosidades son muy diferentes al siguiente elemento. Es un elemento que igual se puede encontrar en la región apical. Aquí salió volteada la imagen. Este programita me voltea las imágenes de repente y además está muy fea. No la he cambiado, me da flojera, pero bueno. Donde podrán ver ustedes un cilio. El cilio es algo similar a la microvellosidad, similar por así decirlo. También es una extensión de la membrana celular, pero no está formada por filamentos de actina. Esta está formada por otro tipo de organelo no membranoso, los microtúbulos. Fíjense cómo aquí tenemos una cantidad de microtúbulos desde la base del cilio y que se dirige hacia la región más superior de este cilio. En la base está formado por tripletes de microtúbulos. Algo muy similar a los centriolos, similar. No necesariamente tienen que ser 9 tripletes, no, por supuesto que no, pero es similar. Y en la región más superior son dobletes de microtúbulos. Aquí ustedes pueden observar cómo hay un microtúbulo y otro, asociados en dos. ¿Sí alcanzan a ver? Sí. Fíjense ustedes en este, si lo vemos desde arriba, hacemos un corte aquí y van a alcanzar a observar los dobletes de microtúbulos. Fíjense cómo estos dobletes de microtúbulos, desde arriba hasta abajo, donde son tripletes, tienen aquí unas patitas de proteínas llamadas dineína. La dineína son como unas patitas precisamente que se abren y se cierran. Imagínense a todos estos microtúbulos, estos dobletes de microtúbulos, como una especie de 100 pies. Tiene en toda su longitud varias patitas de dineína, ¿sí? Pero fíjense que estas patitas de dineína aquí se agarran, por así decirlo, al doblete de microtúbulos que está por delante de ellos. Y las patitas de este doblete van a agarrar al que sigue, y al que sigue, y al que sigue, de esa manera que forman una especie de reacción en cadena. De tal manera que cuando estas patitas de dineína se toman desde abajo hacia arriba a los microtúbulos que están por delante, el cilio se para, se levanta, por así decirlo. Y cuando estas patitas de dineína se abren, se separan del microtúbulo que tienen por delante, ¿qué va a suceder con este cilio? Se cae, ¿sí? Aquí les pongo un ejemplo, no ese que estaban comentando ustedes, cochinos, sino yo espero que todos ustedes hayan ido alguna vez a algún concierto. Y si alguna vez han ido a algún concierto, yo espero que hayan subido al escenario y se hayan aventado de él. ¿Y qué sucede cuando se avientan ustedes del escenario? Bueno, si la gente quiere, los cacha, ¿verdad? Y los empiezan a mover hacia atrás. Ya van hacia atrás y siguen hacia atrás. Y de repente se salen del estadio y ya están fuera. ¿Qué pedo? Y ahí van de regreso, ¿no? Imagínense que todas las personas que fueron a ese concierto son células epiteliales. Células epiteliales y sus brazos son los cilios. Cuando las patitas de dineína se adhieren al microtúbulo que está por delante, se hacen rígidos los cilios, se levantan, ¿sí? Y cuando se sueltan, se caen. De tal manera que este movimiento
El movimiento de los brazos es algo muy similar al movimiento de los cilios. ¿Para qué? Para transportar lo que se encuentre por arriba. Bien comentaba su compañero, le dije, dame un ejemplo. ¿Dónde hay epitelio ciliado? Me dijo, en las trompas de falopio. ¡Excelente! ¿Por qué? Porque el ovocito es transportado por el epitelio de esta manera. Aquí tienen ustedes una imagen precisamente de un epitelio ciliado. Fíjense en todos los cilios, ¿sí? Los cilios pueden ser muy abundantes. Son más grandes, por así decirlo, más gruesos que las microvellosidades, ¿sí? Porque tienen que transportar. Le dije a su compañero, dame otro ejemplo. Las vías respiratorias, por supuesto que sí. ¿Qué transportan las vías respiratorias? Moco. El moco no es un desperdicio, por supuesto que no. El moco es un medio de protección de sus vías respiratorias. Al moco, una sustancia con una gran cantidad de líquidos y proteínas, se adhieren elementos extraños, por ejemplo, polvo, alergenos, bacterias, virus, etc. Es un medio de protección, ¿sí? Es lo que a mí me da de comer. El sacarle los mocos a cada uno de ustedes es lo que me da de comer, excelente, ¿sí? Es importantísimo el moco. Ustedes en condiciones normales producen 1 litro de moco al día, en condiciones normales, y se lo comen, y ni cuenta se dan. ¿Por qué? Porque este moco es transportado por los cilios desde la nariz, senos paranasales, la faringe, hacia el esófago y eventualmente llega al estómago también. Eventualmente, ¿sí? Imagínense, cuando están enfermos producen más todavía, y se lo comen más todavía, sin duda. Bueno, eso es la región apical. Ahora, hablemos de la región vasolateral. La región vasolateral, además de que también tiene proteínas canal, proteínas bomba, los mismos elementos que ya vimos en la membrana celular en la clase de morfología celular, tiene diferentes complejos de unión. Los complejos de unión los vamos a ver en una diapositiva más adelante, ¿sí? Tiene diferentes receptores para señales, las proteínas canal bomba que ya platicábamos, y diferentes elementos que van a potenciar la adhesión entre células. Se volteó nuevamente la diapositiva, la imagen, pero bueno, volteen un poco su cabeza, y ustedes van a poder observar aquí una célula, con su respectiva membrana. Aquí otra célula, acá otra célula, acá otra célula. ¿Cómo es que estas células del epitelio están tan unidas entre sí? Pues bueno, vamos a ver que tienen diferentes zonas entre sus membranas que los ayudan a adherirse y a comunicarse entre sí. Tenemos unas zónulas o uniones ocludens. Estas zónulas o uniones ocludens u oclusivas, como sea que lo hayan encontrado en su libro, regularmente se encuentran en la región más superior de estas células, ¿sí? Como su nombre lo dice, ocluyen o impiden el paso de elementos de la membrana desde la región apical hasta la región basal o lateral. Digámoslo así, es una caseta que impide el paso de sustancias. ¿Qué sustancias, por ejemplo? ¿Qué sustancias viajan a través de la membrana? Proteínas, por ejemplo. Hay proteínas que solo deben estar en la región apical, no deben estar acá. ¿Quién les impide ese paso? Las zónulas ocludens o uniones oclusivas. ¿Estamos? Hay regiones o puntos de anclaje que unen a la membrana de una célula con la membrana de la otra, ¿sí? Entonces, estas se llaman uniones de anclaje. Y por último, uniones comunicantes. A estas uniones comunicantes se les llaman uniones gap. ¿Qué quedamos que era gap? ¿Qué es un gap? Perfectísimo, un espacio, un puente. Excelente, muy bien. Que permite el movimiento de iones y de otras moléculas entre una célula y otra. Es por esto que las células, las uniones de anclaje también las pueden encontrar a este nivel.
son estas de aquí, y se pueden encontrar en la región lateral o basal, dependiendo si queremos unir una célula con otra o una célula a la membrana, a la lámina basal, perdón. ¿De acuerdo? Las uniones de esta manera, gracias a las células ocludens, a las zonas de anclaje y a las zonas comunicantes, las células de un epitelio pueden impedir que proteínas de la región apical vayan a la región lateral o basal. O pueden permitir el paso, la comunicación de sustancias entre una célula y otra. O pueden permitir la adhesión de estas células entre sí y con la lámina basal. ¿Se comprende? ¿Sí o no? Perfectísimo. Las células epiteliales, además, tienen una tasa de recambio muy elevada. ¿A qué nos referimos con una tasa de recambio? ¿Renovándose? ¿Cómo? ¿Se renuevan? Se renuevan, exactamente, así como lo estás diciendo. Se renuevan, tal cual. Constantemente se están renovando. Los epitelios se renuevan de forma muy constante. Hay otros tipos de tejidos, o los demás tipos de tejido, perdón, no se renuevan de forma tan constante, en realidad. Pueden tardar muchísimo más tiempo en formarse nuevas células, ¿sí? Todos los días ustedes están descamándose. Células de sus epitelios, células de su piel, por ejemplo, se están descamando, las están dejando ir. ¿Ven a contraluz el polvito que sale de ahí del cañón? No nada más es polvito, son células epiteliales, ¿sí? La misma cerillita puede ser en un momento dado, yo qué sé, son células epiteliales, ¿sí? De tal manera que ustedes todos los días se descaman, todos los días están matando células, todos los días respiran células y las de sus compañeros, están metiendo a sus compañeros a su nariz todos los días, ¿sí? Ahora, hay estímulos que pueden acelerar ese recambio. ¿Cómo cuál? El sol, los rayos ultravioleta. Ustedes van a la playa y se produce un recambio acelerado de estas células. ¿Y qué pasa? Se descarapelan, que no se dice así, se descaman en todo caso, ¿sí? Por ese recambio tan elevado. Ahora, hay otro tipo de tejidos, otros de los tejidos básicos, que no tienen un recambio tan elevado. ¿Cuáles se les ocurren? El tejido nervioso es ejemplo típico de un tejido quiescente. ¿A qué nos referimos con esto? Un tejido con una tasa de recambio muy baja, casi nula. No significa que no se puedan formar nuevas neuronas en un momento dado, sino que pueden hacerlo, pero de una tasa de recambio muy baja. ¿Qué otro tipo de tejido? El músculo tiene cierta tasa de recambio, mayor que las neuronas, pero menor que el epitelio. Por eso, si ustedes tienen un desgarre muscular, tienen que guardar reposo. ¿Para qué? Para que esas células musculares puedan en un momento dado sustituirse y formar nuevas fibras, vaya. ¿Qué otro tipo de tejido? El hueso. El hueso es ejemplo típico. Es un tejido que, si se llega a fracturar o a lesionar, se tiene que estabilizar para que las células del tejido óseo formen nuevo hueso, pero tiene tasa de recambio a final de cuentas. Los epitelios también tienen la capacidad de formar, podríamos llamarle órganos o tejidos en conjunto, vaya, con otros, llamados glándulas. Las glándulas es una relación de epitelio con tejido conectivo. Ya sabemos que el epitelio se relaciona con tejido conectivo, pero las glándulas son epitelio que se introduce como tal al tejido conectivo, con una función en específica: producir sustancias de secreción o de excreción, que como veremos son cosas un poquitito diferentes. De tal manera que ustedes tienen órganos glandulares que van a estar clasificados o van a estar organizados en parénquima y estroma. Son dos palabras diferentes, parénquima y estroma, porque una se refiere al tejido funcional, es decir, al epitelio que produce una secreción o una excreción, y otra se refiere al tejido conectivo que le da sostén al tejido funcional. ¿Estamos? ¿Se comprende esto? ¿Cuál es cuál? Tarea. Búsquenlo en el diccionario que seguramente ustedes ya se compraron. ¿De acuerdo? Que ya sé que ya lo leyeron, lo tienen aquí a la mano. Es más, ahí lo tienen, ¿verdad? Perfectísimo, muy bien. Entonces, parénquima y estroma. ¿Estamos? Las células epiteliales
van a producir diferentes sustancias en vesículas y las pueden almacenar de forma temporal en estas vesículas. ¿Qué tipo de transporte era ese, recuerdan? Exocitosis, claro que sí, pero exocitosis por secreción regulada, efectivamente. Son gránulos o vesículas que van a encontrarse dentro de las células y que eventualmente, según la necesidad, se van a expulsar. Tenemos dos tipos, según hacia dónde se liberen estas sustancias, dos tipos de glándulas, exócrinas y endócrinas. Exo, endo. Perfectísimo. Entonces, las glándulas exócrinas van a liberar sus productos ¿hacia dónde? Hacia afuera del cuerpo. ¿A través de qué? No, las sustancias se encuentran en gránulos, pero una vez que liberan la sustancia hacia afuera, ¿cómo van a llegar hacia afuera? ¿A través de qué? De vesículas, sí, pero eso es hacia afuera de la célula. Pero hacia afuera del cuerpo, a ver, por ahí dicen poros. ¿Qué es un poro? ¿Qué hay dentro de un poro? ¿Qué puedes encontrar dentro de un poro? Un tubo. Ok, un tubo, déjalo así, en un tubo. Entonces, el epitelio libera la secreción hacia un tubo o conducto que libera esa secreción eventualmente hacia otra región que va a llegar fuera de su organismo. Díganme ejemplos de glándulas exócrinas. Las glándulas sudoríparas, sin duda alguna, a través de un tubo o conducto, liberan sus secreciones hacia la piel, hacia un medio externo. ¿Cuál? Glándulas sebáceas también. Sebito. ¿Qué otras? Las glándulas salivales, excelente ejemplo, que a través de tubos o conductos liberan saliva hacia afuera, hacia la cavidad oral. ¿Qué otros? Las glándulas lagrimales, perfectísimo. ¿Qué otros? Ok, ahorita les seguimos con otros ejemplos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una glándula exócrina y una endócrina? Que las endócrinas se liberan, por ejemplo, el torrente sanguíneo para la necesidad que tengan. Con eso, las endócrinas liberan sus sustancias hacia el torrente sanguíneo directamente. No a través de conductos, sino hacia arterias y venas. Y sus sustancias viajan a través de este torrente sanguíneo hacia otras regiones. ¿Se comprende? Ejemplos. Las hormonas. La glándula pituitaria o hipófisis, por supuesto que sí. Ustedes verán, por ejemplo, en embriología, que la hipófisis libera una hormona llamada folículo estimulante, que viaja a través de la sangre hacia los ovarios en las mujeres. Otro ejemplo. Tiroides, por supuesto que sí. Libera sus sustancias al torrente sanguíneo. ¿Para qué? Para que estas hormonas actúen sobre todo el organismo, todas las células. Pero ahora, exócrinas y endócrinas. ¿Qué les digo? ¿Qué dirían ustedes si yo les digo que hay un tercer tipo? Llamadas... No, todavía no. Mixtas. Glándulas mixtas tienen la capacidad de liberar unas sustancias hacia el torrente sanguíneo y otras sustancias que ellas mismas producen a través de conductos. Díganme un ejemplo. Por favor, repítelo. Páncreas. El páncreas es una glándula mixta, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Qué cualidad tiene el páncreas? Uno, su secreción endócrina es insulina, glucagón y somatostatina, que viaja a través del torrente sanguíneo de estas hormonas para regular los niveles de glucosa en sangre. Sin embargo, el páncreas también tiene la capacidad de formar jugos o enzimas pancreáticas que a través de un conducto van a llegar al intestino para eventualmente ser expulsadas también. Muy buen ejemplo. Otro ejemplo de una glándula mixta. Hombres. Los hombres, díganme un ejemplo de una glándula mixta. Los testículos, sin duda alguna.
¿Por qué? Porque los testículos tienen unas células de sostén llamadas células de Sertoli que producen testosterona, la cual viaja a través de la sangre a todo nuestro organismo para darnos las características sexuales. Pero además tienen otra secreción, más bien excreción en este caso, que va a viajar a través de conductos para ser expulsados, llamados los espermatozoides, por supuesto que sí. ¿De acuerdo? Entonces, todos ustedes tienen en su cuerpo glándulas mixtas, glándulas endócrinas y exócrinas. Y es ahí de donde viene la diferencia entre secreción y excreción. Secreción dentro de su organismo, excreción, todo lo que va para afuera. Lo anterior en relación hacia dónde se liberan las sustancias. Sin embargo, también pueden clasificar a estas sustancias y a las glándulas según qué tan cercano o lejano se encuentre el sitio de acción de las mismas. De tal manera que ustedes pueden encontrar glándulas según la célula diana. ¿A qué nos referimos con célula diana? Que tiene fin. A la célula blanco, a la célula target, por así decirlo, es decir, hacia dónde se debe de dirigir. Les llaman células diana, proteínas diana, yo qué sé, diana, no porque sea un epónimo de una doctora Diana que le diga, ay, le voy a poner mi nombre a esto, no, sino Diana por la diana de los arqueros, por ejemplo, el platito de colores donde dirigen su disparo, eso es una diana, ¿sí? Según la célula diana, las glándulas se pueden clasificar en autócrinas, para uno mismo. Entonces las mismas glándulas se pueden estimular a sí mismas. Parácrinas, o yuxta, hacia los lados, es decir, cercanos. Y por último, endócrinas, dentro del mismo organismo, pero pueden estar lejanas. Por ejemplo, parácrinas. Autócrinas, perdón. El páncreas puede ser una glándula endócrina porque libera insulina y libera glucagón hacia el torrente sanguíneo para nivelar los niveles de glucosa en sangre. Sin embargo, también se le puede considerar una glándula autócrina porque libera una tercera hormona llamada somatostatina para regular la liberación de las otras dos. Entonces se puede estimular o inhibir a sí misma. Parácrina, ejemplo, hipófisis e hipotálamo, que ustedes conocerán también a la hipófisis como pituitaria. ¿Por qué? Porque el hipotálamo libera hormonas, si ya lo vieron en embriología, hormonas liberadoras de gonadotropinas, que se dirigen hacia la hipófisis, para que la hipófisis libere gonadotropinas. Esa sería parácrina. Y endócrina, ejemplo, la hipófisis que libera folículo estimulante, que viaja a través de la sangre hacia los ovarios, desde su sistema nervioso central hacia sus ovarios, mujeres, para que se estimule el crecimiento y maduración de los folículos. ¿De acuerdo? Entonces, según el sitio de acción de estas secreciones, se puede estudiar a las glándulas como autócrinas, parácrinas y endócrinas. En el caso de las glándulas exócrinas, estas pueden ser uni- o pluricelulares, es decir, una sola célula puede producir excreciones, o pueden ser un conjunto de células. Pueden ser cerosas, mucosas o mixtas dependiendo de las cualidades de las sustancias que vayan a expulsar. Cerosas cuando están compuestas principalmente por agua. Mucosas cuando están compuestas tanto por agua como por mucina, una proteína que le da esa característica, o mixtas cuando son de la misma forma, por así decirlo. Ejemplos típicos de estas son las glándulas salivales que comentaban hace rato. En este momento, ustedes analicen en su boca dónde sienten mayor cantidad de saliva. Debajo de la lengua, ¿no? Y esa saliva se siente un poquitito más viscosa, se siente relativamente viscosa.
Esto es porque la glándula submaxilar tiene una secreción prácticamente mucosa. Ahora, todos ustedes, enfrente de ustedes mismos, imagínense que tienen un plato de jícama, pepino, naranja, con mucho chile, con mucho tajín y mucho limón. O si vienen crudos, imagínense un plato de aguachile con mucho limón allá enfrente de ustedes y una cerveza. ¿Dónde sintieron más saliva? ¿Dónde sintieron cosquillitas? A los lados, ¿verdad? ¿Esto por qué? Porque la glándula parótida entra en funcionamiento cuando hay algún estímulo sensitivo de este tipo, y es por eso dicen ustedes, se me hizo agua a la boca, ¿verdad? Se les antoja y empiezan a babear. Esto es porque la secreción de la glándula parótida es mayormente serosa. ¿Se comprende? Perfectísimo, pues. Y bueno, merocrino, apócrino y holocrino va a depender de cuando una glándula exócrina, al liberar la sustancia que produce, puede en un momento dado liberar únicamente la sustancia, puede liberar la sustancia y parte de la misma glándula o parcialmente las mismas células de esta glándula. De tal manera que, pues bueno, tenemos diferentes tipos de glándulas, como ya lo comentábamos, glándulas endocrinas, exócrinas y mixtas. Con esto acabaríamos la clase del día de hoy, muchachos, con respecto a tejidos básicos y epitelios. Si alguien tiene alguna duda, ya saben, pueden hacérmelas llegar por medio del grupo de Facebook, diferentes medios de las redes sociales y demás, y pues a través de nuestras mismas clases. Muchas gracias.